Hola, esta vez les voy a enseñar una colección que hice. Es una colección universal, bueno, así la llamo yo, con el nombre de Collection Set. Es una colección creada desde cero. No heredo ninguna colección ya hecha, sino que implemento todas las interfaces. El propósito era crear una colección que usara lo más posible todas las interfaces usadas de todas las colecciones que existen, de todas las colecciones más usadas, en una sola colección. Porque yo usaba en varias plataformas como Windows Forms, Windows WPF, diferentes colecciones y tenían diferentes tipos de interfaces y tener un lado a usar una y luego usar otra. Entonces eh, quise meterme de lleno a saber cómo crear tu propia colección y crear, no sé por qué Microsoft no hizo una sola colección para todo. Este, y pues yo quise hacerlo y como verán aquí implemento list genérico y collection genérico, enumerable, list view. Después voy a explicar un poco qué sirve cada una de estas interfaces, para qué son. Tienen funcionalidades muy buenas. Eventing list, y cancel at new, erase change events, y notify collections. Si se fijan, tengo muchísimas interfaces implementadas aquí. Y creable, puedo usar link you. Eh, y order creable para ordenar. Y order creable, que no es genérico. Este, voy a explicar un poquito las interfaces. Por ejemplo, el Observable Collection. Esta es una colección que usa mucho Windows Presentation Foundation. Después de Binding List, no les gustó esa colección y Microsoft creó esta Observable Collection y agregó Notify Changed, Collection Changed y Notify Property Changed. Antes se usaba otras interfaces para cuando la colección cambiaba o la propiedad de cada colección cambiaba, y se usaba esas interfaces para la comunicación entre los controles como los grid, Relative View, los combo box, los text box. Todos esos controles usaban otro tipo de interfaces en Windows Forms. Después en WPF cambiaron y empezaron a usar esta un poco mejor de lo que se usaban las otras. Entonces lo que yo hice fue usar las interfaces que se usaban en Windows Forms en Binding List y agregar también estas y agregar otras que se usan en otras, y tener una sola colección que tuviera todas las interfaces y no y usar las funcionalidades de cada una de ellas en el mismo lugar. Por ejemplo, el Binding List genérico. Binding List, como ven aquí, hereda Binding List, que es las que yo había creado, Cancel at New, Erase Item Events. Y ella, si se fijan, era de collection. Eso es lo que no me gusta, que crees tú una lista que usas otra lista, otra colección, y eso te hace que no tengas el control total de la colección cuando tú estás reusando una colección. Es mejor crearla todo el código eh, y nada más implementar las interfaces, porque cuando heredas, yo lo traté de hacer en algún momento y te metes en muchos problemas porque no te da todo el acceso a poder aumentar el performance de la colección cuando tú heredas una colección ya hecha, porque solamente puedes usar los métodos protected virtuales. No tienes acceso a las propiedades privadas. Entonces lo que yo hice fue estudiar las entrañas de las colecciones, todo el código que tienen las colecciones, y crear mi propia colección que tuviera todas estas interfaces, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Si se fijan, list, la colección list hereda de collection, de enumerable, de list y renal collection,
estas no me gustan porque yo no quiero hacer mi colección read-only. No las agregué, no me gustaron estas interfaces, pero sí las otras. Creé un ejemplo práctico para entender primero, pues, ¿para qué? Si hay varias colecciones, ¿para qué crear tu propia colección, no? Aquí voy a comparar la list que todo mundo usamos, la list genérica, porque casi nadie usa estas, el Observable Collection y el BD List, pero sí usamos mucho el list ahorita. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, en esta ventana de Windows Forms. No nada más se usa en Windows Forms, se usan muchas, pero para efectos prácticos voy a explicar cuál es la diferencia. Primero voy a enseñar la funcionalidad y luego vemos el código. Como ven, por ejemplo, aquí list, ahorita automáticamente se leyó una colección que yo creé de collection set y se llenó un data grid view de Windows Forms para ejemplificar la colección. Esta colección tiene una entidad llamada test que tiene estas propiedades. Y si se fijan aquí creé otra que es de list. Cambio a list genérico o cambio a mi propia colección set. Si notan aquí hay una diferencia que voy a explicar ahorita. Antes de proseguir voy a explicar el código de esta partecita para que se entienda bien. Miren, aquí creo dos colecciones, una list y otra la que yo creé, de tipo TestEntity, que en este caso TestEntity simplemente es una entidad que tiene ID, name, description y type. Estoy usando Net 7, por lo tanto, si se fijan, ya en Net 7, nada más como tip, fuera de lo que estoy hablando, ya aquí tú tienes que asignar si tu objeto va a ser nulo o no. No importa si es string, también ya todas las clases le tienes que poner. Si va a ser nulo, ponerle esto, si no, no. Es uno de los cambios drásticos que tiene ahora Net 7 y Net 6 también lo tiene. Entonces en sus códigos verán que les marca muchos warnings respecto a los valores nulos de las clases, que ya les tienes que especificar si va a ser la clase nula o no lo va a ser. Pero bueno, ya regresando al tema, aquí en mi forma, en el constructor de mi forma, simplemente agrego una colección con los valores de TestEntity y creo una lista normal de tipo TestEntity con sus valores. Y aquí pues, inician los valores de la forma, esto no tiene relevancia. Le agrego al data grid view el collection set, simplemente se agrega. Eso es lo único bueno de esto, de que el source, el data source que yo estoy metiéndole, nada más agrego la colección y ya automáticamente me da los valores con todas sus funcionalidades que tienen sus interfaces. Y aquí cuando leo la forma, cuando la abro, por default lo agrego collection set. Y estos botones son las funciones que le doy a los objetos que tengo en mi forma. Entonces, este botón simplemente sirve para cambiar a list. Este botón sirve para cambiar a collection set. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Collection set, en una de sus interfaces que tengo, no me permite agregar. Aquí puedo agregar. Le pongo 4. Le pongo Alfonso.
puedo agregar. En tipo list, si se fijan, no te deja agregar. Y no es que yo haya agregado una funcionalidad aquí en mi código, no. Simplemente es parte de la funcionalidad de la colección que el Data Grid View lee de esas interfaces que yo implementé para decirle en una de sus interfaces que add new es true. Entonces te permite poder crear en collection set uno nuevo. Si le pongo no permitir a collection set crear uno nuevo, ya no me deja, si se fijan. Y aquí le digo permitir, automáticamente me deja la opción de agregar un nuevo registro. Ahora, no permitir editar. Aquí ya no puedo editar, no puedo quitar acá. Permitir editar collection set. Ya puedo editar. Y me va guardando los cambios. Esa es otra de los cambios, esa es otra de las funcionalidades de las propiedades, de las interfaces. ¿Y qué es lo único que yo hago aquí? Cambiar a lista, simplemente le agrego al data source a lista, y cambiar a collection set, agrego collection set. Una de sus propiedades, add new, allow new. Esta es una de sus propiedades que heredan de una de las interfaces. Le pongo que permitir nuevos, falso, cuando le aprieto el botón, y cuando permitir nuevo, true, cuando puedo permitir agregar uno nuevo. Permitir editar, no permitir editar, aquí permitir editar. Y algo muy relevante que me gusta mucho de esta colección es el filtrado. En list el filtrado era muy escueto, era en tipo string, y yo agregué a mi colección un filtrado en expression. Si se fijan aquí, es una expression de tipo function, bool, es un where, entonces aquí ya puedo filtrar. El filtrado que yo estoy poniendo aquí, que lo único que hace es que no sea nulo el name y que empiece con lo que escribo yo en el texto, que es esta parte. Filtrar el name, si le pongo Juan, me aparece nada más Juan. Y si se fijan, yo no estoy agregando ninguna funcionalidad en nada parte de mi código. Ya es parte de la funcionalidad de la colección. Lo mismo se podía hacer con list. List tiene su filter. Si se fijan acá, list, normal list, tiene un filter. Un find, que pones un predicado. Pero este find no funciona bindeado al control para que automáticamente cambie. Podrías hacer el find, pero los cambios no los vas a ver reflejados en el control. Pero esta colección sí tiene, por las interfaces que yo implementé. Entonces, aquí puedo Juan, Pedro. Si pongo aquí, en vez de esto, pongo descripción. Ahora ya va a ser por descripción. Esta casa no anda. Tiene que ser mayúscula. Aquí podríamos ver que fuera mayúscula. Pues aquí ya le podemos hacer el predicado que queramos para hacer un filtro. Y otra cosa interesante que es el ordenamiento. Si voy a list y le pico aquí, no me ordena por ID y no me ordena por name y no me ordena por descripción. Pero mi collection set sí me ordena por name, me ordena por descripción, type, y yo no estoy agregando ninguna funcionalidad aparte, ya viene integrada en la colección. ¿Por qué? Porque son interfaces que se usan en Windows Forms y en otras plataformas que ya vienen
para poder usarse automáticamente. Tú nada más agregas la colección al Data Grid View y se basa en esas interfaces para hacer todas estas funcionalidades, que ya las integra el control. También puede en ASP Network, también ASP.NET se pueden implementar varias de estas interfaces, pero pues las más usadas son en las de escritorio, porque son en las que puedes hacer más fácil este tipo de ordenamientos. Vamos a explicar ahora una por una de las interfaces que uso. Bueno, estos son los campos, no vamos a meternos muy bien. El constructor, aquí inicializo los objetos, pero vamos a ir más bien interfaz por interfaz. Aquí implemento eList. eList tiene todas estas propiedades y métodos que se usan en eList, que se implementan en cada una de estas para tener su propia funcionalidad. El eList, que no es genérico, también tiene sus propias funcionalidades. El eCollection genérico, todo se hace desde cero, no heredo nada de alguna colección ya hecha. Numerator, esta es una de las principales. Aquí es solo del filtro. El Binding List View tiene un filtro, pero este filtro es string. Era lo que les comentaba, que el Binding List View antes es un string que tú le decías que la propiedad tal se filtra por algo de esto. Yo aquí lo que hago es, yo lo cambié y ahora el filtro ya es diferente. Ahora ya le vas a mandar un expression. En este caso el expression sería un string. Ahorita lo explico. La interfaz Binding List, que te dice aquí permitir editar, permitir nuevo, permitir remover, si está actualmente ordenado o no, la dirección del ordenamiento y todas estas propiedades que usa Binding List. Si se fijan, estoy usando muchas de las interfaces que encontramos en diferentes listas. Entonces yo quise hacer una, digamos, universal que tuviera todas estas interfaces implementadas. El Erase Item Change Events, y Notify. No voy a entrarme en cada una de estas en qué funciona porque pues nos tardaríamos muchísimo tiempo, pero voy a explicar algo muy importante de estas colecciones, que es parte del código. Por ejemplo, el filtro, que es lo que más me gustó de esta colección. Está en el filter expression. Si se fijan, yo en un video pasado había hablado de serializar una expression, hacerlo un XML y luego meterlo y luego volverlo a compilar para que fuera ejecutado. Entonces, como la interfaz, su filtro es un string, aquí lo que yo meto es un string, pero ya no uso la funcionalidad que usaba Binding List. Binding List tenía un filter aquí,
ya no uso eso, yo ya tengo mi propio string, pero aquí el string es el expression serializado, que lo mando como un string. Aquí está, si se fijan. Mando el expression normal yo por fuera, pero aquí dentro lo convierto con mi expression serializer, que lo había hablado yo en mi otro video. Lo meto como un string y aquí lo vuelve a parsear y hace el sorted. Un sorted que también implemento uniquerable. Es parte de las cosas que tiene que tengo implementado, es que también es equerable. Puedes usar LinkU en mi colección. Entonces aquí el filter, si se fijan, es un where en el equerable. Hace un where y nada más aquí le mando la expresión de lo que yo lo estoy mandando y ya reverifica si es sorted o no es sorted y ejecuta el order by. Aquí en ejecutar, si se fijan, hago la lógica del equerable. El equerable expression y provider son parte de cómo funciona el equerable y LinkU para funcionar los expressions. Esta es una de las partes principales de este método de ejecutar. Para filtrado tengo una lista que son los elementos originales y otra que son los elementos filtrados, porque al filtrar se supone que eliminas los elementos, pero no los puedes eliminar, tienes que tener una copia para el filtrado, porque los originales tienen que seguir existiendo. Entonces tú muestras una lista temporal, que es la que está filtrada. Esta colección se puede usar también como LinkU es equerable y order equerable, equerable. Y bueno, a grandes rasgos aquí uso muchas de estas clases como el expression serializer, algunos extension types para hacer funcionar mejor. Hago un compare del string, por ejemplo, este string compare. También lo meto para comparar strings en mi colección. Lo uso principalmente aquí en las extensiones de equerable. En su ordenamiento, si se fijan aquí, hago yo el ordenamiento de los expressions en el código. Y hace la funcionalidad. Tiene muchas más funcionalidades, pero pues me pasaría mucho tiempo explicando y pues no se trata también de llenarlos de muchas cosas. Lo único que trato de hacer explicar es que pues mi objetivo era hacer una super hiper grande colección que tuviera todas estas interfaces en una sola. Y otra cosa, es serializable. Algunas partes no las puedo serializar y pues la colección es serializable, entonces se puede serializar. También es una cosa que les quise agregar para que pudiera mandarse binario, que pues ya comúnmente no se usa eso, lo de serializable, pero pues como lo hice hace muchos años y ahorita lo que hice fue modificar muchas cosas para que funcionara mejor en .NET, en .NET 7. Ya funcionan unas cosas, le cambié muchos warnings de nulos que teníamos algunos bugs, agregué y modifiqué. Pero bueno, esto era lo que les quería mostrar de la colección. Este es solo un pedacito de lo que podría ser esta colección y podríamos ir agregando más
e interfaces que se necesitaran y tener una colección universal, que sí se puede. Yo empecé haciéndola heredando a Collection, pero no me gustó porque no me daba la facilidad de meterme dentro de, de la... eh, para no heredar tantas interfaces. Entonces lo que dije, no, mejor, lo que dije yo, no, es mejor yo creo mi propia colección. Entonces, se fijan, yo hago todo: el add, el clear, el contains, el copy to, el remove, el con, el read only de collection. Y se fijan aquí, el add, yo hago el insert. El insert es de list. y y miren, si se fijan aquí, ya hago toda la funcionalidad. Mando llamar los eventos cuando comprobar que el rentero de la colección está cambiada. Y uso dos eventos, porque hay unos que unas colecciones solamente lanzaban un evento, pero como yo estoy metiendo muchas interfaces de que está la lanzadera de eventos, muchos podrían decir que pues sería un poco más lenta, pero yo lo he probado y no es tan lento, porque si no usas el evento, pues no se manda a llamar. Solamente si eras, por ejemplo, aquí, si se fijan, se lanza el evento sobre lista cambiada y se va el evento sobre colección cambiada. Uno es de una lista normal y otro es del Observable Collection. Esto es del Notify Collection Change Error Changed, y el otro es de List Change de Event Arcs. Si se fijan, son dos aquí, y se lanzan muchos eventos. Lo he testeado y no hay mucha diferencia en rendimiento, porque lo que se trata aquí es de tener una muy buena funcionalidad. Si quieres pues una colección para hacer, estas colecciones no es para crearla nada más para usarla en objetos de colección normal. Esto es para usarla como source de controles. Para eso es que fue creada esta colección. O sea, mejor, si quieres performance, pues usas un array o un list. Pero si quieres un control que tenga funcionalidad en los controles automática basada en sus interfaces, pues creas una de estas colecciones. Esto se usa mucho en Windows Force, en WPF, en Universal Windows Platform, en MAUI. Así funcionan las aplicaciones de escritorio basadas en eventos, porque los mismos controles como el text box, el combo box, los grids y todos los objetos bindean sus propiedades, y dependiendo del objeto, que muchos vienen implementadas con ciertas interfaces que tú al implementarlas hacen la funcionalidad. Y bueno, aquí hago todo lo que se tiene que hacer. Está un poco grande el copy to, lo hago desde cero. No uso un copy to de otra ya hecho, sino quise hacerlo. Obviamente me metí a ver el código fuente de todas las listas y fui metiendo las partes. No reinventé la rueda. Algunas cosas no me gustaban, las quité para tener mejor performance. No está exactamente el mismo código de cómo está en el otro. Muchas cosas no me gustaban, cómo estaba el código fuente, por ejemplo en list y en collection y en otros, para poder yo implementar todas las interfaces en una sola colección. Pues sí tuve que hacer muchas modificaciones, pero sí gran parte del código pues sí lo fui viendo de las colecciones del código fuente de las listas ya que existían, para no reinventar la rueda, porque si no pues me tomaría muchísimo tiempo crearla. Y si ven, está en Spanglish. Yo la hice en español y algunas cosas están en inglés, y ahorita que estuve modificándola pues ya no la dejé, ya la dejé en Spanglish. Quise ponerla ya en inglés, quise ya cambiar más todo en inglés, pero principalmente se llamaba Collection Set en español. Entonces, pero ya para efectos prácticos pues ya lo quiero dejar en inglés. Y pues bueno, eso quería explicarles sobre las colecciones
Muchas gracias y a ver qué otra cosa se me ocurre para después tratar desde, pues no enseñarles, sino pues cosas que me llaman la atención y cosas que he hecho y puse a explicar cosas que a lo mejor les podrían gustar, les podrían usar y pues el código fuente ahí va a estar en mi mismo repositorio y muchas gracias.